Fijaos, hoy vamos a meternos con una de las ideas más potentes y a la vez más discretas del mundo. Una idea que nació nada menos que en el Renacimiento y que, sin que nos demos casi ni cuenta, sigue organizando todo nuestro mundo financiero hoy en día. Sí, esta es la historia del monje que, básicamente, diseñó el negocio moderno. A ver, esta pregunta tiene miga. ¿Qué demonios puede conectar el arte del Renacimiento con un extracto bancario de hoy? A simple vista parecen dos mundos totalmente opuestos, ¿no? Por un lado, la belleza increíble de un Botticelli, y por otro, pues la fría y dura lógica de las finanzas. Pero claro, todo ese arte espectacular del Renacimiento se financió con una cantidad de dinero inmensa. Y esa riqueza, bueno, necesitaba un sistema para poder gestionarse. Y ahí está el hilo que lo une todo. Una idea que hizo posible el mecenazgo y que a día de hoy sigue ordenando cada una de las transacciones que hacemos. Pues la respuesta está justo aquí, en las páginas de este libro, impreso allá por 1494. Y ojo, no es un texto sobre arte ni filosofía, para nada. Es una enciclopedia gigantesca de matemáticas. Y escondido ahí dentro, en sus páginas, está el secreto que no solo impulsó la economía del Renacimiento, sino que le dio forma a la nuestra. Ese secreto, en realidad, es una especie de código, un sistema. Piensa en ello como un lenguaje universal para los negocios, uno que permitió a toda una era de genios creativos poner orden en el caos económico que les rodeaba. Y lo más importante, cambió para siempre su forma de pensar sobre el dinero. A ver, pensemos en el Renacimiento. Fue una explosión de creatividad, sí, por supuesto, pero es que también fue una explosión comercial brutal. Ciudades como Venecia o Florencia eran el centro del mundo, el Amazon de la época, por así decirlo. Todo ese movimiento de mercancías, de dinero, generaba una riqueza y una complejidad nunca vistas. Y eso pues necesitaba desesperadamente una nueva forma de organizarse. Hacía falta pasar de los apuntes caóticos, casi de te cuento la historia de lo que he vendido, a un sistema racional, metódico. Y es justo aquí donde entra en escena nuestro protagonista. Un tipo que, curiosamente, no era ni un mercader ni un banquero. No. Era un fraile franciscano con una mente absolutamente privilegiada para los números. Su nombre, Luca Pacioli. Es que Pacioli era un auténtico hombre del Renacimiento, en mayúsculas. Se formó con artistas de la talla de Piero della Francesca, vivió en el mismísimo epicentro comercial que era Venecia, dio clases en las universidades más top, vamos que hasta llegó a ser colega y colaborador del mismísimo Leonardo da Vinci. Su vida fue un no parar, siempre en el corazón intelectual y económico de su época. Vale, pues este era el problemón que Pacioli quería resolver. El mundo de los negocios de entonces era un caos absoluto. Imagínate, cientos de monedas diferentes circulando, fraudes y robos por todas partes, y unos libros de cuentas tan liosos que los mercaderes, después de un viaje comercial de meses, muchas veces no tenían ni idea de si habían ganado dinero o lo habían perdido todo. Hacía falta orden, pero ya. Y Pacioli les dio ese orden. Pero no lo hizo publicando un manual de cómo hacerte rico, no. Lo hizo de una forma mucho más elegante. Lo metió dentro de una obra monumental que recogía todo el saber matemático de su tiempo. El título completo, bueno, ya lo dice todo. Era la suma de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalitaci. Un compendio masivo, una auténtica bestialidad de libro con todo el conocimiento matemático de la época. Aritmética, geometría, proporciones, todo. Era un reflejo puro de esa ambición tan del Renacimiento de querer entenderlo y unificarlo todo. Pero aquí viene lo bueno. La genialidad de Pacioli no fue solo lo que escribió, sino cómo lo difundió. Tomó dos decisiones clave. Primero, decidió escribirlo en italiano, en la lengua que hablaba la gente de la calle, los mercaderes, y no en el latín que solo entendían 4 eruditos. Y segundo, usó la tecnología más puntera de su tiempo, la imprenta, para que su libro llegara a todas partes. Lo que hizo, en esencia, fue democratizar el conocimiento financiero. Y ahora fijaos en el detalle. De las más de 600 páginas que tenía la suma, solo un capítulo, de unas 26 páginas, hablaba de negocios. Pero ese pequeño tratado, el Tratado de las Cuentas y las Escrituras, contenía la idea que iba a cambiar el mundo para siempre. Y esto nos lleva por fin al corazón de su legado. A una idea que es tan simple, tan elegante y tan potente que a día de hoy sigue siendo la base de toda la contabilidad del mundo, la partida doble. Sé que contabilidad por partida doble suena algo súper técnico y aburrido, pero esperad, porque la idea es increíblemente sencilla. Pacioli se dio cuenta de algo fundamental. En los negocios, cada acción tiene una reacción igual y opuesta. No puedes recibir algo sin dar otra cosa a cambio. Cada transacción es un baile, un equilibrio perfecto. Y el sistema de partida doble simplemente captura esa verdad universal. Además, Pacioli fue muy listo. Usó términos que los mercaderes de Venecia ya conocían de sobra. Para apuntar lo que entraba, lo que se recibía, usaba la palabra per, que es lo que hoy llamamos el debe. Y para lo que salía, lo que se entregaba, usaba a,
que es nuestro haber. Es un sistema perfecto, súper elegante. Lo que entra por un lado tiene que tener su reflejo en el otro. El equilibrio siempre se mantiene. Vamos a verlo con un ejemplo práctico de la época, para que quede súper claro. Imaginemos a un mercader que compra jengibre por valor de 10 ducados. ¿Qué pasa en sus libros? Pues muy fácil. Por un lado, su almacén de jengibre aumenta. Esos son 10 ducados al debe, porque es un activo que gana. Y por otro lado, ¿de dónde sale el dinero? De su caja. Así que su cuenta de caja disminuye en 10 ducados. Eso va al haber, porque es un activo que entrega. ¿Ves? La ecuación queda perfectamente equilibrada. Por primera vez en la historia, los mercaderes podían tener una foto clara y sin errores de cómo iba su negocio. Y lo más fascinante es que esto no era solo teoría de un libro. Para nada. Si echamos un vistazo a los libros de cuentas de la época, es como abrir una ventana a su vida. Los mercaderes usaban este sistema para apuntarlo absolutamente todo, desde los sacos de especias hasta los gastos de casa como el vino o la leña. Pero es que hay registros de hasta lo que costaba practicar el tiro con ballesta. La vida entera, de repente, se podía ordenar en esas dos columnas, el debe y el haber. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo es posible que esta idea, documentada hace más de 500 años por un monje, sea la que ha construido el mundo financiero que conocemos hoy? Bueno, aquí hay que aclarar una cosa importante. Pacioli no inventó la partida doble de la nada. El método ya se usaba de forma más o menos rudimentaria. No, su verdadero golpe de genio fue otro. Fue el primero en entender su increíble potencial, en describirlo de forma clara para que cualquiera lo entendiera, en darle un sistema, unas reglas y sobre todo en divulgarlo a todo el mundo gracias a la imprenta. Fue el gran evangelizador de la contabilidad. Y el impacto de eso fue sísmico, un auténtico terremoto, aunque fue ocurriendo poco a poco. Este sistema dio la confianza necesaria para crear las primeras grandes empresas, las primeras multinacionales. Fue lo que financió la expansión del comercio por todo el planeta. Fue literalmente el motor que había detrás de la revolución industrial. Y hoy, piénsalo, cada acción que se compra, cada producto que se vende, cada nómina que se paga, todo, absolutamente todo, se sigue registrando con la misma lógica que aquel monje describió en 1494. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En nuestra era, la de los algoritmos, el blockchain, las finanzas que van a la velocidad de la luz, ¿de verdad es posible que el sistema operativo que hay debajo de todo siga siendo una idea de un monje del Renacimiento? Pues la respuesta es un sí así de rotundo. Y eso quizá nos dice algo muy profundo sobre el poder que tienen las ideas cuando son simples, elegantes y sobre todo verdaderas.